Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros desde la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros estar de nuevo en las propuestas de formación docente del Infod. En esta ocasión estamos y nos vamos a sumergir en el mundo de los museos y de los archivos escolares. Esta propuesta, además de estar en este momento tan particular del mundo, que es en medio de un mundial, siendo las 6 de la tarde, además de este momento particular que nos convoca, es una propuesta federal, nos gusta y nos incentivó la idea de poder trabajamos siempre en conjunto con nuestros referentes, pero en particular hacer una capacitación con alguien de las jurisdicciones. Para nosotros, además de ser un gusto, es un gran honor, y sobre todo pensando en Luis, que lo conocemos, que sabemos de su conocimiento sobre los archivos escolares, que no es solamente un conocimiento teórico, sino es un conocimiento práctico sobre el trabajo dentro de los archivos. Luis es archivista, es nuestro referente MEDAR en Chaco, y le damos la bienvenida en este Zoom, y quiero que le den la bienvenida a todos ustedes también. Tenemos mucha gente en el chat. Hola Luis. Hola Laura, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, un placer para mí también, un gusto y una experiencia muy interesante, ¿no? A partir bueno, de las imposibilidades que lo hablamos, lo discutimos, poder llevar una práctica, porque eso va a ser, digamos, tratar de explicar procedimientos prácticos virtualmente, lo cual ya es como anormal, digamos, pero bueno, pasos y procedimientos para ver si podemos lograr la organización de nuestro archivo. Así que esa va a ser la idea, esa va a ser la propuesta, por supuesto que ustedes van a llevar adelante, ¿no es cierto? Todos, con vos. estamos todos juntos en esto. También nos acompaña Julia. Julia es parte del equipo de la BNM, es una de nuestras museólogas, y es la encargada de introducirnos al mundo de los museos escolares hoy. Y por otra parte, nos acompaña parte del equipo Vera, que ya conocen los que estuvieron en la propuesta de capacitación al fin, que es Alejandro Micalucci, el coordinador del Vera a nivel federal, y Daniela Goldín. Y bueno, y estoy viendo que tenemos compañía de muchos conocidos. Tenemos gente de Villa Guillermina, donde estuvimos, ya me perdí, el mes pasado fue, o parte de este mes, este mismo mes, estuvimos ahí trabajando con ellos en la inauguración de un museo y trabajando con un archivo escolar ahí en Villa Guillermina. Así que les damos un beso muy grande, un saludo. Y después, bueno, hay un variopinto de varias provincias. Tenemos gente de Tierra del Fuego, más gente de Santa Fe, tenemos gente de Chaco, Formosa, Catamarca, tenemos a Milagros de Catamarca, que también es una de nuestros referentes. Así que les damos a todos la bienvenida. Yo lo único que voy a hacer en esta oportunidad, además de acompañarlos y ayudar en lo que pueda en los intercambios que vamos a tener a través del chat del YouTube, es presentar un poco la propuesta. Para nosotros es importante retomar el valor de los archivos y de los museos escolares, no solamente como parte de las estrategias, comunidades de información, siendo parte de las estrategias de conservar y trabajar con el patrimonio material e inmaterial, sino también por las posibilidades que nos brindan dentro de la institución escolar para el trabajo pedagógico. Y con esto resulta importante el saber que mucho de lo que vimos y mucho de lo que vamos a articular para el año que viene con Alfin, con alfabetización informacional, puede contribuir a este trabajo
dentro de los archivos y de los museos escolares. Para poder trabajar y para poder abordar los museos y los archivos escolares de forma completa, además de conocer las herramientas propias disciplinares de cada uno de las unidades de información, que no se trabajan de la misma manera que las bibliotecas, también es bueno tener ciertas herramientas de acceso a la información para poder reunir la información necesaria para poder describirlos, para poder dar acceso, para poder contextualizar, para poder construir colecciones dentro de un museo, para poder fundamentar y poder hacer una descripción archivística correcta y que permita la consulta dentro de los archivos. En cualquiera de los dos casos siempre es necesario un trabajo previo de investigación, que puede ser una herramienta pedagógica potente, importante, producirla desde la biblioteca y acompañar la construcción de ese museo o la organización de ese archivo con datos que la misma comunidad, los mismos chicos, los mismos docentes, construyan desde la biblioteca escolar. Entonces, el abordar, el trabajar material informativo, lecturas informativas, construir conocimiento a partir de esas lecturas informativas que parten de las mismas necesidades, de la misma construcción comunitaria en la que está inserta la escuela, creo que es algo súper valioso y algo que nos permite trabajar de manera diferente el conocimiento y abordar de manera diferente el conocimiento dentro de las escuelas. Cuando el que estudia ve que puede resolver su cotidianeidad, que puede construir conocimiento de lo que le interesa, de lo que tiene cercano, puede construirlo en la escuela se transforma en un aliado, y la escuela es un lugar a donde se recibe, donde se quiere estar y donde se es parte. Y creo que es eso a lo que queremos colaborar y en lo que queremos trabajar. Así que yo no voy a hablar más, voy a quedar atenta a las consultas que tengan dentro del chat, y le voy a dar la palabra a Julia, que va a ser nuestra anfitriona del día de hoy, que nos va a contar un poco, nos va a introducir un poco al mundo de los museos, y nos va a hacer algunas propuestas. Todo tuyo, Julia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí, como bien decía Laura, para empezar a abordar esta temática de museos y archivos escolares. Voy a pasar a compartir pantalla para que podamos justamente compartir una serie de ideas sobre lo que es particularmente la construcción de un museo escolar. Ahí estamos. Bueno, la idea principal de este encuentro, de este encuentro y del encuentro que viene específicamente en lo referido a museos, es trabajar con algunos conceptos básicos de sensibilización sobre la temática, para de alguna manera romper un poco esta diferencia o esta distancia que hay entre lo que parecen que son las instituciones museológicas y los grandes museos y nuestra cotidianidad en la escuela. La idea es acercar algunos conocimientos para que todos y todas puedan pensar en esto que decía Laura, ¿no? Del uso pedagógico de los objetos que hay en la escuela, que pasarían a formar parte de un museo, justamente escolar, y bueno, se pueda trabajar de un modo más cercano y más amigable con estos objetos. Así que bueno, vamos a arrancar. Lo primero que me parecía importante es pensar un poco en esto, en la potencialidad que tiene la construcción de un museo en la escuela. Entonces señalé algunos conceptos que me parecen importantes para pensar. Primero, un museo siempre es una institución importante o es un proyecto importante porque en la escuela nos va a permitir recabar información sobre la historia institucional y escolar. También nos va a ayudar a que la propia comunidad, tanto de la escuela como de la localidad en la cual se encuentra nuestra escuela, ¿no? Dependiendo obviamente de la situación de cada jurisdicción y de cada escuela, sabemos que este país en su federalidad es súper amplio y bueno, tiene diferentes, no es lo mismo una escuela
en una gran ciudad que una escuela en una pequeña población o en un pequeño pueblo. De todos modos, lo interesante de pensar en esto es que en cualquiera de esos dos escenarios, la importancia de que la comunidad se apropie del patrimonio va a ser en gran medida que la escuela tenga una identidad robusta, ¿no? Justamente conociendo su historia institucional y familiarizando a la comunidad educativa con el patrimonio que posee y que por ahí desconoce, digamos. El otro elemento interesante es pensar esto de que un proyecto de museo escolar o de archivo también nos permite salvar del olvido, de la destrucción, parte de nuestra historia material. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, muchas veces por ahí por falta de iniciativas de este tipo, por desconocimiento, por otros quehaceres que por ahí atienden a la cotidianidad de la escuela, tenemos algunos objetos o algunos elementos de archivo arrumbados ahí por algún rincón de la escuela, y hasta que no le damos algún nivel de valor o de importancia, nos ponemos a pensar un poco en qué es, cómo lo podemos mostrar, cómo lo podemos vincular con la institución, hasta que eso no sucede, por ahí es un patrimonio que está en riesgo, porque justamente no tiene el lugar que podría tener en la institución. El otro elemento interesante es algo no menor, que tiene mucho que ver también con la biblioteca, que es la posibilidad de generar un espacio de encuentro y disfrute de la comunidad educativa. Cuando nosotros hablamos de museo en términos generales, hablamos de una educación no formal, informal, digamos, cuando uno va a un museo, no tiene una evaluación final que hace que acredite o no conocimiento. Entonces, si bien vamos a pensar algunas herramientas didácticas para que dentro del marco de la escuela se puedan utilizar objetos o colecciones, es interesante pensar en la potencialidad del museo como un espacio lúdico de encuentro transversal, como muchas veces también lo es la biblioteca. Bueno, esto es un poquito lo que decía anteriormente, una institución que no conoce su futuro, que no conoce su pasado, que tiene dudas sobre su origen, sobre la comunidad, sobre sus alumnos, sus alumnas, es probable que tenga una identidad institucional bastante débil o poco fuerte, justamente por no conocer y por no tener sobre todo conciencia del origen y del desarrollo histórico como institución. Bueno, este es el último punto que justamente tiene una articulación directa con la función pedagógica, porque ¿de qué nos sirve un museo o una sala museo si armamos el espacio y lo cerramos con llave y lo mostramos de vez en cuando tenemos alguna visita? La verdad es que no nos serviría de nada, nos serviría de muy poquito en relación al potencial que podría tener la utilización de estos objetos o piezas de museo, pensando en la función pedagógica que han tenido y que pueden tener. Ahora un poquito más adelante vamos a ver algunas ideas y algunos conceptos alrededor de esto, pero señalar la función pedagógica, como bien decía Laura, es central, porque estamos hablando de escuelas, estamos hablando del sistema educativo y estamos hablando de la memoria histórica de nuestro sistema educativo y de nuestras instituciones. Entonces, esta cuestión de la función pedagógica no hay que perderla de vista, como faro, digamos, para trabajar a lo largo del proyecto que podamos desarrollar. ¿Cuál es la idea de este encuentro? Brevemente, trabajar en estos tres momentos, una breve definición de patrimonio, una breve definición de museo, y el momento en el que pensamos cómo tanto el patrimonio como el museo se vinculan con nuestra realidad institucional. Como les decía al principio, la idea de sensibilizar tiene justamente que ver con flexibilizar también un poco este concepto de museo, pensar cuáles son las alternativas que nosotros podemos construir en nuestra propia institución. Podemos quizás aspirar a un proyecto enorme, pero también podemos aspirar a cosas más chiquitas que vayan aportando a una idea más general, que quizás a lo que me quiero referir con esto es que podemos empezar con algunos objetos puntuales en perspectivas a crear algo más grande, pero no tenemos de ninguna manera que frustrarnos ante la imposibilidad por ahí de construir un lugar o un espacio más grande. Bueno, charlando un poquito sobre el tema del patrimonio cultural, les traje la definición de la UNESCO, porque me parece que institucionalmente es justamente la más legitimada, porque es una definición universal,
y porque en gran medida es acorde con lo que consideramos que tiene que ver con el patrimonio escolar. La UNESCO señala que el patrimonio cultural es el legado cultural, justamente, que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a generaciones futuras. Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. No se limita particularmente a monumentos y colecciones de objetos, comprende también expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza del universo y saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Como verán, es una definición bastante amplia. Estoy segura que cuando ustedes lean estos conceptos se les van a venir ideas a la cabeza en relación, sobre todo el inmaterial, me imagino, que es este tercer parrafito. Por ejemplo, yo pienso en los actos festivos en la escuela y pienso obviamente en los actos escolares, en los actos de celebración no solo de efemérides y de momentos importantes del calendario educativo, sino a esas escuelas que en la comunidad cumplen un rol articulador, ¿no? de las instituciones y de las personas que viven por ahí en un pueblo, en una locación. Entonces, bueno, repasando un poquito, el patrimonio cultural abarca las creaciones materiales e inmateriales de una comunidad. Posee un valor especial debido a sus atributos, histórico, artístico y de originalidad. Esto es muy importante porque, bueno, de alguna manera nos va a dar, es una de las puertas de entrada para que ustedes puedan empezar a reconocer qué objetos podrían formar parte del museo en su escuela, ¿no? Yo ahí señalé solamente 3 atributos, pero lo que me parece importante señalar es que como los objetos son de alguna manera la excusa para contar una historia y para contar una historia y un trayecto. Entonces, los objetos que nosotros recuperemos o pensemos para un museo escolar tienen que tener alguna característica especial para la comunidad. Digamos, no es lo mismo un objeto por ahí del cual no hay referencias o no hay apego, o pocas personas de la comunidad educativa recuerdan o tienen valoración, sea positiva o negativa. No es lo mismo eso que, por ahí, bueno, como comentaba Laura anteriormente, la bandera de Villa Guillermina, la primera bandera de ceremonia, ¿no? A modo de ejemplo, me parece interesante plantear esta diferencia. Obviamente estos atributos son de construcción, son flexibles, pero es importante que tengamos esto también como faro para poder de alguna manera que nos funcione como guía de reconocimiento de objetos. Bueno, posteriormente podemos señalar que el patrimonio cultural fortalece la identidad del sentido de pertenencia institucional, que es un poquito esto que charlábamos anteriormente. Es heterogéneo y cambiante y se ubica en un territorio de disputa. ¿Por qué? Porque, bueno, como muchos y muchas sabemos, la historia cambia, la valoración que hacen las comunidades sobre su cultura, sobre sus tradiciones, sobre personajes, justamente, de su cultura o de su comunidad, va variando. Entonces, por traer un ejemplo así bastante general, pero que me parece que sirve para esta cuestión, hay, por ejemplo, estamos viviendo últimamente esta situación de monumentos o de manifestaciones culturales que van de acá para allá, que estaban ubicadas en un lugar y de repente hay una diferencia con ese prócer y se lo lleva a otro lugar, o se empieza a debatir qué se hace, cómo se construye justamente esa idea de patrimonio. Es interesante también pensar que es cambiante, porque justamente como la cultura es cambiante, nos permite, esa característica nos va a permitir ser flexibles también, ¿no? Para pensar, bueno, qué objetos o qué elementos hoy en día pueden ser valorados o pueden ser interesantes de mostrar en nuestra institución, y por ahí en un futuro surge alguna modificación o alguna incorporación y dejan de tener por ahí el valor que tenían en su momento inicial. Bueno, como vemos acá, un breve recorte. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de diferentes manifestaciones, hablamos de patrimonio material y hablamos de patrimonio inmaterial.
Yo señalé acá brevemente algunos ejemplos, obras de arte, monumentos, un acto escolar con el izado de la bandera, una danza como es el chamamé, que bueno, justamente hace poquito fue reconocida por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y me parecía interesante traer estos elementos porque de alguna manera gráficamente nos permite comprender que el patrimonio es mucho más de lo que por ahí pensamos y está mucho más incorporado a nuestra práctica diaria y a nuestra cultura y a nuestras tradiciones de lo que a veces suponemos. A veces cuando decimos palabra museo y patrimonio, bueno, nos suena por ahí exclusivamente de determinado sector o nos parecen cosas muy lejanas. Sin embargo, bueno, la comunidad y la sociedad que va transformando y va enriqueciendo estas prácticas culturales va generando nuevos y diferentes usos de ese patrimonio. Bueno, aquí la pregunta, ¿no? Clave. ¿Los museos qué relación tienen con el patrimonio cultural? Justamente traje la imagen del Museo Nacional de Bellas Artes acá de la ciudad de Buenos Aires, porque si bien en el material que van a tener el campus van a ver esto un poquito más desarrollado, es importante señalar que los museos desde su origen, ¿no? como en función de su creación, han tenido la función de resguardar y conservar determinados objetos que son testimonio de culturas y de diferentes civilizaciones. Históricamente los museos han tenido esta función y tuvo que pasar bastante tiempo, bastantes siglos, hasta que los museos institucionalmente se empiecen a preguntar por el público, ¿no? Porque de tanto ser un espacio de conservación, de resguardo, de reparo de esos objetos, perdió obviamente un vínculo y un contacto con ese público que en definitiva debe ser el leitmotiv justamente de nuestra institución. Entonces, pensar en este origen nos tiene que traer a la reflexión de cuáles van a ser las acciones que nosotros tomemos, o cuáles van a ser los proyectos que podamos generar para tender puentes con ese público. La realidad es que en el caso del museo escolar está bastante más allanado, porque vamos a pensar en proyectos que estén dentro de la institución educativa. Entonces, no vamos a hablar de esto, de un museo que está por fuera, al cual hay que por ahí organizar una visita guiada con la escuela para ir a visitar, actividad que me parece maravillosa de todos modos, pero digamos, vamos a pensar en cómo podemos construir algo hacia adentro de la escuela, hacia adentro de la institución educativa, mejor dicho, que a la vez tenga que ver con esta comunidad. Bueno, aquí una pequeña también definición de museos, es bastante amplia también, lo interesante es que es bastante actual, es la definición del Consejo Internacional del Museo, que es un consejo, internacional justamente, que cada tanto se reúne y actualiza las definiciones. Acá hay representantes de la mayoría de los países de nuestro mundo, y bueno, la última Asamblea General que se realizó en agosto del 2022, amplió esta definición, por ahí para los y las que quieran pueden buscar las anteriores y ver cómo se va modificando de a poquito justamente este concepto. Y lo interesante de esto es que de alguna manera se presenta como una definición paraguas, a partir de la cual nosotros podemos tomar elementos para la construcción del proyecto propio. El ICOM define entonces al museo como una institución sin ánimos de lucro, permanente, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Los museos deben ser abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. ¿Qué es lo interesante de esto? Más allá, después cómo continúa la definición, la importancia de pensar a los museos como organismos u organizaciones al servicio de la comunidad. Yo remarco mucho esto y me parece que no debemos perderlo de vista si vamos a construir, digamos, un museo, un proyecto de museo para nuestra comunidad educativa, ¿no? Pensando en el museo escolar, destacamos algunos elementos de esta concepción, que es abierto al público,
que exhibe su patrimonio, accesible e inclusivo, pensando justamente en la diversidad escolar de niños, niñas, docentes y demás personal de la institución educativa. Deben fomentar la diversidad, justamente trabajando el diálogo democrático y participativo de la comunidad educativa, a partir de ofrecer experiencias educativas diversas, que de alguna manera se vincula con esto que charlábamos antes, o que yo les contaba antes, mejor dicho, de el espacio lúdico y el espacio transversal que puede ocupar tanto un museo escolar como una biblioteca. ¿Por qué? Porque nos permiten acercarnos al patrimonio, a las historias, a los relatos de un modo por ahí más lúdico, más flexible, que por ahí otras instancias del conocimiento. Bueno, museos, seguramente todas y todos se imaginan algunos. Yo les traje acá solamente algunos ejemplos. Bueno, ciencias naturales, porque en nuestro país los primeros museos fueron justamente de ciencias naturales y se encargaban de esto, de la exposición al resguardo de elementos de la naturaleza, botánica, bueno, fósiles. Y es en ese momento en que justamente se desarrollan los primeros museos escolares, fines de 1800, principios de 1900, que trabajaban de alguna manera con un paradigma similar, ¿no? Esto del muestrario por ahí de botánica, el análisis de algunas cosas, ¿no? De la naturaleza, hojas, química. De alguna manera los primeros museos escolares, que eso también está justamente más explicado y más desarrollado en el documento que van a tener en el campus, estos museos toman justamente este paradigma, ¿no? del análisis el análisis directo, ¿no? La observación directa justamente de elementos de la naturaleza. También tenemos casas museo, la que están viendo en la parte superior, chiquitita, ahí es la Casa Museo Carlos Gardel, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay museos de arte, como pueden ver ahí en el medio, ese es el Museo de Arte Contemporáneo Emilio Petoruti, de la provincia de Buenos Aires, y otros museos de arqueología o de obras, piezas precolombinas, como es el caso de ese collar hermoso dorado del Museo del Oro de Bogotá. ¿A qué me refiero con esto? A que diversidad de museos hay realmente muchísimos. Muchísima variedad, y la realidad es que si ustedes se remiten, por ejemplo, al Registro de Museos Argentinos, que es una página que en realidad es un organismo, que tiene una página, depende del Ministerio de Cultura de la Nación, ahí van a poder hacer una rápida mirada de cuántas clasificaciones de museos hay en nuestro país. Y si bien las clasificaciones son clasificaciones justamente y nos sirven para ordenar y para sistematizar el conocimiento, hay muchos museos que depende la mirada que tengan y el enfoque desde el cual se aborden, pueden, comparten un territorio ahí un poquito pisado el uno con el otro. Eso me parece que también es importante señalarlo. Así que bueno, este es un paneo un poquito general para que tengan al menos visualmente una idea de la variedad. Me imagino que todas y todos tienen en su cabeza algún museo de su localidad o alguna experiencia, o por ahí cuando nos vamos de vacaciones quizás es el momento que visitamos museos y no lo hacemos en nuestra propia ciudad o localidad. Pero bueno, la posibilidad de construir un museo escolar justamente también nos va a permitir crear una nueva institución, ¿no? Dentro de la escuela, que es súper interesante. Entonces, bueno, justamente pensando en el museo escolar, una primera aproximación podría ser que es un espacio destinado a la difusión y preservación de objetos relacionados con el pasado y presente de la institución, cuyo objetivo es afianzar los lazos de la comunidad a través del diálogo democrático. Es una definición bastante amplia, pero sí me parece importante retomar, justamente como veníamos charlando anteriormente, esto de la difusión y la preservación, ¿no? Rescatar objetos del olvido, o objetos que por ahí están mal conservados, por ahí por desconocimiento, ¿no? de cuáles son las medidas básicas, nos va a permitir, bueno, justamente rescatarlos, conservarlos, trabajarlos, pero para exponerlos, ¿no? Justamente a través de este diálogo democrático que tiene que ver con debatir, ¿no? esos significados y esas relaciones que se dan simplemente a partir de un objeto que por ahí podemos encontrar.
vincula el patrimonio material con el inmaterial a través de la investigación sobre el origen y los usos. Yo acá señalo piezas porque, bueno, como sabemos, los objetos de un museo, la gran mayoría son objetos producidos para otra función, y probablemente los que nos encontremos en la escuela también lo sean, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en pupitres antiguos, en banderas, en elementos de taller de una escuela técnica, como pueden ser viejos elementos de laboratorio, de química, que más, bueno, ahora vamos a ver un ratito una serie de objetos que nos podemos encontrar, pero ese patrimonio originalmente fue producido para otra función, no sé, los elementos de taller para el uso de los estudiantes en el aula de taller, el pupitre, para que los alumnos y las alumnas se sienten y escriban y tomen nota, bueno, tomen sus clases. ¿Qué hacemos nosotros cuando generamos un espacio de museo? De alguna manera lo sacamos de ese contexto original de creación, para los que fueron creados justamente, y los ponemos, por decirlo de alguna manera, dentro de otro espacio, y pasan a ser piezas. Esto es importante señalarlo porque a partir de una ficha de inventario que podamos hacer, que también la tienen de modelo en el material, vamos a poder darles un número, vamos a poder pensar en qué estado general se encuentran, si están rotas, si están bien, si están manchadas, depende de las características. Vamos a poder sacar algunas fotos que nos permitan pensar, bueno, cómo está la pieza hoy, 22 de noviembre del 2022, y cómo va a estar de acá a un año, digamos, ¿no? De alguna manera sacamos ese objeto justamente de ese... de ese contexto original de creación para darle un nuevo valor y una nueva función en el museo. Por eso a los objetos pasamos a llamarlos piezas. Y bueno, justamente esto, ¿no? Esas piezas no son ni más ni menos que la excusa para contar una historia. Eso es súper, súper importante. No vamos a hablar por ahí de las piezas por las piezas en sí mismas, sino que vamos a buscar justamente cuál es esa historia, ese relato, en qué se vincula con nuestra institución educativa, tiene que ver con un momento histórico, tiene que ver con una época en la cual se enseñaba la matemática de determinada manera, entonces por eso está esa regla, está esa escuadra, están esos objetos. Eso es un poquito lo que vamos a intentar indagar para darle justamente más sentido a los objetos, mejor dicho, piezas, que vayamos encontrando a lo largo de nuestra aventura de crear un museo. Bueno, y acá justamente volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El museo escolar busca resguardar objetos con determinado valor patrimonial otorgado por la comunidad. Esto me parece súper interesante porque la verdad es que cuanto más participación tenga la comunidad educativa en la construcción de nuestro proyecto de museo, no solo más afianzada va a estar la identidad institucional, sino que también más resguardo y más posibilidades vamos a tener de que ese proyecto permanezca en el tiempo, ¿no? Y sea justamente apropiado por la comunidad escolar, apropiado en el buen sentido, ¿no? Digo, que la comunidad escolar se sienta parte de este proyecto y valore lo que podamos construir allí. Bueno, acá un pequeño peloteo. En este momento le voy a pedir que las y los que estén en YouTube, si tienen ganas de ir pensando así en voz alta, comentando brevemente, ¿qué objetos piensan ustedes que pueden encontrar en sus escuelas que puedan formar parte de un museo? O en el caso de que por ahí haya alguna institución que ya tiene un museo, tiene un proyecto, están, digamos, laburando en ese sentido, ¿qué objetos particulares hay en la escuela donde ustedes trabajan? En la escuela o en la institución educativa en las cuales ustedes se desempeñan. Perdón, Julia, quería Sí. aclarar algo, porque ya que hablaste de este intercambio dentro del chat, ¿ya hay algún tipo de intercambio acerca de cosas o objetos o patrimonio que aparecen en las escuelas y que no tienen un espacio dedicado, o que están arrumbados, o que no son valorados? Y parte de todo lo que venías diciendo vos, estuviste enunciando y anunciando algún par de herramientas que desde la museología se pueden hacer, entre ellas, por ejemplo, las fichas de inventario. O sea, al registrar y tener conciencia
Y un Exacto. registro de la pieza, del patrimonio, hace que también se ponga en valor eso. Más allá de tenerlo escondido en alguna parte, tenerlo presente y tenerlo ordenado, al menos en papeles, saber qué se tiene, ¿no? Sí, exactamente. Además, si generamos ya una serie, por ejemplo, de fichas, o generamos un documento, un acta, donde damos cuenta qué objetos hay, justamente es esto, ¿no? Nos va a permitir que ese patrimonio no vuelva al lugar por ahí arrumbado o ahí medio perdido en el olvido, y ya, bueno, vamos generando una historia de esos documentos. Un poco los elementos principales que yo señalé son estos, ¿no? Mapas, bustos, esculturas, objetos de ceremonia como banderas o insignias, obras de arte plástico como pinturas, que esto es bastante usual en algunas escuelas, que algún artista se acerca y dona a la institución, por ahí algún cuadro, algún grabado, algún elemento de arte plástica, es súper interesante. Medallas también, medallas y hasta trofeos, ¿no? Puede ser que haya en alguna institución de algún campeonato. Sí. Están nombrando campanas, trofeos, fotos, máquinas de escribir. Sí, es realmente súper, súper variado. Me parece que todo lo que podamos incorporar, siempre que pensemos en este valor patrimonial y cuál es un poco la historia y qué laburo vamos a hacer con eso, todo es bienvenido. Esa es un poco la idea también de esta pequeña aproximación. No nos vamos a poner en hiper exquisitos con qué tipo de objetos, sino que lo que nosotros podamos construir que tenga determinado valor patrimonial y del cual podamos contar un poco la historia, puede formar parte de nuestro museo. Después señalé tanto fotografías como manuales y libros antiguos que no formen parte del archivo o de la biblioteca. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos una biblioteca y tenemos un manual antiguo, pero ese manual forma parte de una colección y tiene como todo el trabajo bibliográfico y es de uso cotidiano para las estudiantes y los estudiantes, por ahí lo podemos pedir prestado para una exposición, pero no se los vamos a sacar a los bibliotecarios, igual que las fotografías o los documentos, en caso de que haya un archivo organizado. Justamente el tema de los documentos es interesante, seguramente Luis lo va a desarrollar mucho mejor que yo en los próximos encuentros, pero, por ejemplo, los libros de actas, los registros, todo ese archivo que es de consulta cotidiana, nos da mucha información al respecto de los estudiantes, de su formación, de las calificaciones, etcétera, pero probablemente sea un material de consulta diaria para la construcción, o sea, para el laburo en la escuela. Entonces ahí tenemos que tener por ahí un poco de cintura para pensar cómo pensamos en estos objetos sin dañar por ahí un poco el origen de esas colecciones. Lo mismo las Quería, fotografías. Sí, sí, no, quería aportar que los documentos que forman parte del archivo, si está organizado también el archivo escolar, son los que van a alimentar la investigación que hagamos para el guión de este museo que estamos armando. Así que nos viene bien tener esos documentos a mano y poder consultarlos permanentemente. Ahí radica esta cuestión de estas disciplinas que yo les digo que somos todos primos, que tenemos que exacto. reunirnos y trabajar en conjunto. Exactamente, hay realmente muchos puntos. Bueno, la institución, la escuela es una institución en sí misma y obviamente tiene un montón de sinergias y de cuestiones ahí adentro que hace que por ahí nosotros marquemos un esquema, pero después la práctica nos lleva a que todo está por ahí más mezclado, es más flexible. Pero lo que vos decías, Alejandro, es tal cual así, ¿no? No solo el archivo va a formar parte de nuestras fuentes por ahí primarias para la investigación de los objetos, sino que al revés también, ¿no? Por ahí podemos engrosar un archivo y un registro a partir de la observación de las piezas que nos vayamos encontrando. Bueno, acá algunas imágenes breves sobre algunos elementos de los que estuvimos hablando. Lápices, pupitres, está el piano, pero elementos de música hay muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo
de mi primaria, de los Toc Toc. No sé si seguirán siendo material educativo, pero tengo ese recuerdo, ¿no? De cómo ese material, esos 2 palitos a simple vista, así, me agarra un profe de música, me mata, ¿no? Pero esos materiales dan cuenta de un modo de enseñar la música, de un modo de enseñar determinada métrica. Bueno, se puede avanzar hacia donde querramos, ¿no? Tirando un poquito de las historias que hay atrás de esos objetos. Esto es bastante interesante, ¿no? Es un espacio dinámico de construcción permanente. Esto no quiere decir que nunca terminemos nuestro proyecto de museo, pero sí que es importante que seamos flexibles con esa construcción. ¿Por qué? Porque podemos trabajar, por ejemplo, en una muestra permanente, si construyésemos la maravillosa posibilidad de contar con un espacio destinado al museo, podemos pensar en una muestra permanente, o en mostrar una colección permanente. También podemos pensar en muestras temporales. Esto pasa en muchísimas instituciones que por ahí no tienen un espacio para destinar a esto, y bueno, trabajamos por ahí en un pasillo, en una vitrina. Esto es muy, muy usual también en los museos escolares, trabajar en una exposición en una vitrina, que puede ser de una colección permanente o temporal, ¿no? Depende lo que podamos construir, pero siempre pensar que idealmente estas muestras estén en espacios visibles y de tránsito de personas. Si vamos a pensar en un aula o en un espacio cerrado, generar, ¿no?, los puentes con la comunidad educativa para que se puedan acercar, para que puedan pensar, para que puedan trabajar con esos elementos, y en caso de que no contemos con ese espacio, pensar en lugares de tránsito. Esto también es interesante, objetos que se exhiben ocasionalmente. ¿Por qué? Porque puede ser que no contemos ni con un espacio permanente ni con un espacio temporal, pero sí tengamos un maravilloso armario que nos permita guardar algunos objetos, guardar, o hasta un depósito, ¿no?, si las condiciones son de humedad y de luz son más o menos copadas. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, guardar algunos objetos, salvar del olvido justamente estos objetos. ¿Para qué? Para exponerlos ocasionalmente, para llevarlos al aula, para que nos ayude a reflexionar acerca de esos usos. Bueno, acá un pequeño punteo. Todo esto igual, tanto la presentación como el documento y otros documentos que por ahí amplían más, lo van a tener todo en el campus, pero me parecía importante hacer un breve raconto de esto que venimos charlando, de cuáles serían los pasos o cuáles serían los ítems importantes que tenemos que pensar para empezar a construir el museo en nuestra institución educativa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero lo primero, lo que estábamos charlando, ¿no? El relevamiento del patrimonio material. Esto que charlábamos, ¿no? Pensar los objetos en función de piezas, ¿no? Pensar en este traspaso. En criollo, ir a ver por la escuela, a ver qué encontramos, empezar a trabajar sobre cuáles son los objetos que nos parecen representativos de nuestra institución o que tienen algún valor patrimonial especial. La definición de objetivos y función del museo, que bueno, como dijimos anteriormente, tiene que tener una función pedagógica fuertemente porque está dentro de una institución educativa, pero podemos, quizás si armamos una exposición temporal, pensar un objetivo, no sé, a corto plazo o en función de una fecha importante para la escuela. Digamos, podemos tener algún tipo de objetivo un poquito más a corto plazo. Estos puntos están en este orden, pero bueno, son sugerencias. Van a ver que hay cosas que por ahí aparecen antes que las otras, o mientras vamos haciendo relevamiento nos enteramos del origen del objeto, o alguien en la escuela nos dice, ¡ay, había una máquina de coser que perteneció a tal persona! Entonces lo primero tenemos el dato y después tenemos que ir a buscarlo. Pero bueno, es una lista, digamos, orientativa para que se pueda empezar a trabajar. Análisis e investigación de las piezas, es un poco tanto lo que decía Laura al principio, como decía recién Alejandro en relación al archivo. Empezar a buscar y a sondear sobre ese origen, sobre el diálogo que tenían esas piezas con la institución educativa.
Acá hay algo interesante que me parece importante señalar, que por ahí a veces cuando hablamos de museo escolar pensamos en el mapamundi que se utilizó en 1920, bueno, no necesariamente, si nosotros tenemos una institución educativa con pocos años de edad, también podemos construir una propuesta, ¿no? Porque todo va cambiando, hasta los diseños curriculares cambian, el mundo cambia, siempre tenemos la posibilidad de construir alguna propuesta, aunque nuestra escuela no sea tan longeva, por decirlo de alguna manera. Registro de las piezas, ficha de inventario, que es esto que hablábamos anteriormente. Hago hincapié en esto, no solo por la importancia de tener una descripción de esos objetos, un modelo de ficha sugerido van a tener el material, pero aparte de esto, es un poco lo que señalaba Laura antes, ¿no? Ya tener documentado nuestro patrimonio nos va a servir de resguardo, ¿no? Material de esos objetos. O sea, si sabemos que tenemos tal pupitre de tal año, con tales características, y tenemos una foto, bueno, va a ser esa ficha que hagamos va a ser nuestro sustento, por decirlo de alguna manera, material de ese objeto, del registro y la existencia de ese objeto. Julia, no sé si puedo aportar una Sí, pequeña adelante, Luis. práctica que hicimos nosotros justo con el tema de inventario, todo el equipo acá del Chaco. Hicimos una clasificación cuando en algunas escuelas, bastante interesante, que nos resultó muy fácil, muy simple y muy sencillo para poder inventariar, que era clasificar por actividad. Por ejemplo, pusimos institucional y bueno, escudo, banderas, monumentos, estatuas, etcétera, etcétera. De la dirección, bueno, el sello, el reloj que siempre tenía la directora atrás, la máquina de escribir, actividades del docente, actividades del alumno, la mochila, en aquel momento la cartuchera, el portafolio de cuero, de educación física, todo lo que entraba dentro de educación física, música, que vos lo nombraste, todos los elementos, que nos resultó muy sencillo, por eso lo decía, y tenemos una descripción hecha con esa clasificación. Eso era todo. Es muy interesante esto porque sí, tenemos la posibilidad de agrupar grandes colecciones, por decirlo de alguna manera, lo que sería esto, música, bueno, estos elementos, uso institucional. También eso nos va a posibilitar pensar en una exposición por núcleo, ¿no? Yo que sé, podemos pensar la enseñanza de la educación física a partir de esos objetos, podemos pensar cuál fue la historia del uso del archivo, perdón, de los objetos de gestión diaria de la escuela, bueno, cómo se usaban los sellos. Julia, última, hasta recreo. Sí. Clasificamos recreo por la cantidad de juegos que había y cómo varió, digamos, de acuerdo a los tiempos. Sí, súper interesante. La verdad es que si existe la posibilidad de contar con tantos objetos, me parece que es genial, porque, bueno, justamente estos agrupamientos, digamos, estos grupos, mejor dicho, nos van a servir como disparadores para pensar esas posibles exposiciones. Bueno, después está la cuestión de la definición del espacio físico del museo, que se relaciona con lo que charlábamos recién, con lo que les contaba. Lo ideal es contar con un espacio definido, que tenga determinadas características ambientales. No me quiero poner muy técnica en las cuestiones de conservación. Van a tener un material también en el campus que habla de algunas reglas básicas de conservación, pero bueno, principalmente que esté aislado de la humedad, que suele ser la humedad y la luz excesiva, ¿no? El sol, la luz del sol, que son los principales agentes, bueno, junto con las plagas, ahora que lo pienso son varios, los principales agentes de deterioro de los objetos. La ideal sería... La humedad te trae la mayoría de las plagas, la humedad y esas condiciones ambientales. Sí, me imagino que la falta de humedad también, ¿no? Porque lo que es madera, reseca algunas cosas. Orgánicos, reseca algunas cosas también, sí. Pero bueno, no. Y una de las cosas que estoy leyendo así en el chat, también la desaprensión humana de arrumbar las cosas, como mencionó hace un rato Laura, también la inactividad nuestra
al no cuidarlos, ayuda a que, mejor dicho, no ayuda a evitar ese deterioro. Sí, la verdad que hay mucho por hacer, pero bueno, yo creo que lo primero es tomar conciencia de la posibilidad, que justamente es esto, la posibilidad de crear un museo o una sala museo o una pequeña colección, es el principal elemento para justamente empezar a combatir esta, Sí. esta desidia involuntaria que a veces tenemos con los Sí. objetos en la Es ponerlo escuela. en valor, hacer que la institución educativa, los miembros de la comunidad educativa colaboren en eso, ponerlo en valor, ser parte de eso también es una forma de construir el respeto hacia lo que transportan, la identidad y las cosas que transportan esos objetos. Por ahí, Sí, Para eso bueno, hay tal que cual. conocerlo y ponerlo en valor, porque si no, no hay forma de que se entienda y que no se transforme en un objeto viejo, o una cosa rota, o en una cosa vieja. Ujú. El valor simbólico lo pone la comunidad en la que está. por ahí Totalmente. decía, perdón, acá hicimos también un trabajo, pero te digo que no lo llevamos a la práctica, solo lo desarrollamos como una parte teórica, que era ordenarlo, clasificarlo, si querés, por material. Entonces poníamos metales, telas de algodón, sedas, maderas, tipo de maderas, plásticos, etcétera. Y lo que estábamos haciendo nosotros es definir, determinar a través únicamente de bibliografía, y ahí la BNM también nos puede dar una mano gigantesca, de qué manera conservar de acuerdo al tipo de material. Claro. Un pequeño manual, una Biblia chiquita de cómo conservar elementos, objetos de museo escolar. En eso estamos, Luis. Íbamos a agregar algo de conservación acá, pero no queríamos hacerlo así como rápido, y ya las próximas vamos a tener algún material para que puedan compartir de lo más básico, que creemos que es lo más básico a lo que se tiene que enfrentar o nos enfrentamos en cualquiera de estas unidades de información. Exactamente. La idea era justamente no ponernos muy técnicos, pero indudablemente es súper fundamental estas consideraciones para que, bueno, una vez que tenemos conciencia y hay justamente la comunidad está involucrada en este proyecto, bueno, que ese museo y esos objetos duren, tengan la mayor vida posible para seguir construyendo la historia institucional, ¿no?, de nuestra escuela. Bueno, después últimos puntos en relación al museo escolar, el diseño de actividades y proyectos para dinamizar el museo. Vuelvo sobre lo mismo, una vez que tenemos, bueno, armado el espacio, tenemos seleccionadas las piezas, hicimos una ficha, tenemos algún registro, investigamos, averiguamos un poco sobre el origen, los usos, bueno, cómo vamos a acercar, o de alguna manera sí, a tender puentes con el uso pedagógico que le damos en la actualidad a esos objetos. Esto es un poco lo que decía al principio, ¿no? De nada nos va a servir tener un museo con la puerta bajo llave, al cual pocos y pocas puedan acceder, de nada nos va a servir, digamos, si está justamente dentro de la institución educativa, ¿no?, que tiene justamente un valor educativo, valga la redundancia. Y finalmente, esto es lo que señalaba recién Laura, ¿no?, la importancia de involucrar a la comunidad educativa globalmente, no solo a los estudiantes, docentes, equipos de gestión actual, sino también recurrir a aquellos ex docentes, ex estudiantes, egresados, egresadas, que por ahí puedan incorporar nuevas miradas, o sean la historia oral de esos objetos, ¿no?, que te digan, bueno, yo esto lo usé para tal cosa, o mirá, cuando nosotros abrimos también sucede en esto de que por ahí viene alguien con una foto, viene alguien y nos acerca un cuaderno, nos acerca un registro, empezamos a trabajar con la recuperación de esos objetos que por ahí no necesariamente están en la escuela. A eso me refiero cuando abrimos a la comunidad en general nuestra propuesta de museo, probablemente podamos incorporar nuevas piezas, ¿no? La posibilidad, dependiendo de la situación de cada institución educativa, ¿no?, de llamar a que las personas donen objetos que forman parte de la historia institucional, es también muy interesante, ¿no?, es una puerta más. Si eso sucede, nos tenemos que comprometer a cuidarlos y a difundirlos. Pero bueno, también puede ser eso justamente el puntapié que nos permita armar el proyecto.
Acá les acercamos, bueno, un pequeño modelo de guión museológico para intentar pensar cuál sería, es una matriz chiquita, pero que en realidad sirve para organizar un poco las ideas, ¿no? Pensando que ya tenemos los objetos, que ya investigamos un poquito cuál es su origen o cuál fue la dinámica histórica que tuvieron en la escuela. Bueno, pensamos cómo organizamos todo ese conocimiento y ese patrimonio material e inmaterial en una matriz que nos sirva para plasmar nuestra idea. Entonces, bueno, yo puse a nivel ejemplificador el tema de la geografía, el nombre del núcleo temático sería la enseñanza de la geografía en la escuela desde 1972 a la fecha, es una fecha azarosa, pensé en los últimos 50 años. En el contenido yo diría justamente el objetivo de ese núcleo temático y el desarrollo hasta un poco más largo, la verdad que nos sirve bien de fundamento teórico de por qué vamos a trabajar con ese núcleo. El material expositivo serían justamente las piezas. En el caso de la geografía, pensando en voz alta, podrían ser, bueno, estos elementos que también son bastante usuales en la escuela, mapas, manuales, diseños curriculares, etc. Y material de apoyo, bueno, acá estamos abiertos y abiertos a la creatividad. Podemos pensar en infografía, cartelería, código QR, que es algo súper simple de trabajar, gratuito, y que también nos permite ampliar información. Lo interesante del material de apoyo es que muchas veces nos va a servir como complemento de esas piezas, de ese patrimonio material que tenemos. Quizás, no sé, queremos hablar de la historia de la cartografía en los últimos 50 años, por ejemplo. Bueno, hay por ahí mapas que no tenemos en la escuela, que no forman parte del patrimonio de la escuela, pero podemos, a partir de una foto, de una impresión, de alguna manera complementar ese relato y, bueno, y ampliarlo. Esto es un modelo muy básico. Si nosotros pensáramos no sé, en una sala expositiva con varios ejes, replicaríamos justamente estas celdas, por decirlo de alguna manera, pensaríamos otro núcleo temático, otro contenido, otro material expositivo y otro material de apoyo. No sé si quieren decir algo antes de que pase un poco la actividad propuesta, o quieren hacer algún comentario, no los veo. ¿Querés que repasemos algunas de las consultas que nos dejaron en el chat? Dale. Bárbaro. Bueno, aparte de que nos dieron ideas de objetos que podíamos encontrar, aportan que Nora López, por ejemplo, dice: las bibliotecas de las escuelas muchas veces son medio museos, medio archivos, porque hay de todo. Así que bienvenidos, que los bibliotecarios, los archivistas y los museólogos estemos trabajando en forma mancomunada y podamos aportar desde cada una de las disciplinas, me parece, ¿no? Tal cual. Nos informan que hay una escuela primaria donde permanece aún un piano que pertenecía a una monja, cuyo nombre lleva a la escuela. Así que sería interesante ver cómo llegó ese piano ahí, ¿verdad? Claro, bueno, eso es lo interesante, ¿no? Que uno por ahí conoce un objeto, da con un objeto, y hay un laburito ahí de investigación o de empezar a recabar relatos que nos permite reconstruir, ¿no?, la historia de ese piano, o de dónde vino, o cuál es el año de creación, la fábrica. Se me ocurren la verdad un montón de cosas, pero ya tienen tarea, las personas del piano ya tienen tarea para la próxima clase, si se animan. Bien. No, perdón, un Sí. bocadito, como que justo con ese ejemplo que acaba de tomar Ale, me pensaba cómo ahí se ve súper clara como el cruce de material e inmaterial, ¿no? Como que un piano de repente va directo con la historia, queda directo en ese caso con el nombre de la institución, bueno, alrededor de una persona, un personaje, ¿no? Me pareció como súper gráfico. Sí. Sandra Crespi hace un comentario acerca de una escuela que está el edificio en obras y que están tirando objetos de valor y necesitan un poco de ayuda. Lo que te sugerimos es que nos escribas, así vemos cómo podemos ayudarte. Ahora vamos a poner en el chat el correo al que pueden dirigirse todos para formar parte de la red.
Perfecto. Y algo que preguntaban también con respecto a la documentación, a este registro de las piezas, es qué tan exhaustivo tiene que ser. Yo sé que está previsto algo para hablar más de lo técnico, pero si se puede adelantar algo como para que quede un poco evacuada esa duda. Y bueno, lo interesante es, primero, hacer una descripción de las medidas, un nombre, igual esto lo van a tener bien en la ficha detallado, pero digo así a grandes rasgos. Nombre del objeto, que es un nombre que le podamos otorgar, las medidas, un estado de conservación aproximado. ¿Esto qué quiere decir? Tengo un piano, le faltan 4 teclas, bueno, piano con faltante de 4 teclas. Una descripción del material del cual está constituido, que también nos va a permitir pensar cuáles deberían ser las acciones de conservación que deberíamos tener. No es lo mismo un piano de madera que un piano de fibra de vidrio, no sé si exactamente existen, pero digo, de otro tipo de material más moderno. Fotografías, que es algo súper importante, que hoy con el celular, la verdad, podemos tomar alguna foto más o menos piola. Lo ideal siempre es que los objetos se fotografíen sin flash, porque eso poquito a poquito va dañando los materiales. ¿Por qué es interesante la fotografía? Bueno, porque va a ser justamente el soporte visual de eso que nosotros describimos. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos el libro histórico de la escuela. Ponemos la descripción, ponemos cuántas hojas tiene, en el caso que esté numerado, por ejemplo, ponemos el estado de conservación, sacamos una foto. Si el día de mañana, no sé, viene otra institución educativa o hacemos algún tipo de préstamo, registramos eso en la ficha y vamos a tener una foto que dé cuenta de cómo estaba ese libro antes de salir a préstamo o devolver. Ni siquiera, estoy pensando ahora en voz alta, ni siquiera fuera de la institución, sino, por ejemplo, prestamos un manual, o facilitamos, mejor dicho, un manual escolar a cuarto C que está viendo lengua y literatura. Un manual de cómo se enseñaba a leer hace 60 años. Bueno, ¿qué nos va a permitir la fotografía? Tener un registro de en qué estado estaba ese objeto antes y después o sea, antes de salir y después de entrar. De todos modos, lo que es cuidado y conservación, siempre es interesante que esto, lo que decía Laura anteriormente, ¿no? Cuanto más involucrada esté la comunidad de la escuela, más propio lo va a sentir y obviamente más cuidado va a tener para con el objeto. Entonces eso no debería ser un problema, pero bueno, a veces puede ser que por alguna cuestión involuntaria sufra algunos daños. Esas son más o menos el punteo básico, después van a tener igual la ficha detallada, un poco con el ejemplo. Sí está bueno también numerar los objetos para tener un registro de la cantidad que tenemos. Después si nos quisiéramos poner más exquisitos, se puede armar un catálogo con una descripción ya un poco más vinculada a la investigación de cada objeto. Pero bueno, para los y las que quieran van a tener también en el campus un material de registro y catalogación básica de objetos museológicos para que ahonden. ¿Alguna consulta o comentario más? Agrego 2 cositas más, así ya seguimos Dale. avanzando con tu charla. Virginia Hughes, espero que lo haya pronunciado más o menos bien, recordó que también se pueden tener los viejos bolilleros para los exámenes, detalle interesante que se nos había pasado por alto. Y tenemos acá una consulta en donde dicen que hay instituciones que lo piensan solos desde áreas de historia y otras sin las bibliotecas, por ejemplo. Por eso la idea de estos encuentros es precisamente que unifiquemos el trabajo, que mancomunemos el trabajo de cada una de las disciplinas. Sí, exactamente. Bueno, eso va a depender también un poco pensando en proyectos nuevos, de quién tome la posta, ¿no? En la construcción de esto. Obviamente la biblioteca es un gran aliado, la biblioteca es una gran aliada para este trabajo, pero bueno, sí, también obviamente en las áreas de más históricas o de gestión de la institución, pero bueno, depende quién tome la posta un poco, cuál va a ser digamos, las personas que manejen la situación. Pero indudablemente, como hablábamos, el museo va a tener que ver con el patrimonio escolar, entonces hablar de patrimonio escolar es hablar de todos y de todas dentro de la escuela. Entonces,
ahí somos, me parece, bastante flexibles, o deberíamos serlo para que este tipo de proyectos avancen. ¿Algún otro comentario? Podemos avanzar, Juli, así si aparecen otros, en la segunda tanda los podemos ver. Perfecto, gracias, Ale. Bueno, les vamos a proponer dos, en realidad es una actividad que tiene dos variables. La idea es que todo esto que estuvieron charlando en el chat y estos objetos que estuvieron reconociendo, los puedan volcar en un Padlet que van a tener, al cual van a tener acceso en el campus. Es básicamente una pizarra colaborativa virtual, es muy fácil de usar. La idea es que ahí, me estoy olvidando de poner una presentación, aquellas instituciones que no tengan museo o que, digamos, por ahí no esté desarrollado o estén empezando a pensar en cuáles serían las posibilidades, identifiquen algún objeto u objetos de la escuela que según el criterio propio puedan formar parte del museo escolar, del museo escolar. Sugerimos acá como guía para ese reconocimiento pensar en el valor patrimonial. Vuelvo sobre lo mismo. Encontramos un bolillero, como bien decía ahí alguien por el chat. Bueno, a ver, ¿qué importancia tiene ese bolillero para la escuela? ¿Cuántos años usó? Bueno, ¿cuál era el uso? Ya sabemos cuál es, ¿no? Pero digo, ¿en qué momento del año se usaba? ¿Hay relatos de personas que rindieron con ese bolillero en la actualidad anterior? Que indaguemos un poquito en eso. La idea es que a partir de ese reconocimiento compartan alguna propuesta de exposición y o trabajo con las y los estudiantes a partir de la selección del punto anterior. El Padlet es bastante intuitivo y la onda es que además de escribir, puedan sumar fotos, videos. La intención es que el próximo encuentro retomemos algunos de esos ejemplos y podamos trabajarlos juntas y juntos, haciendo sugerencias, también invitándolas a que compartan sus experiencias. La verdad que acá estamos aproximándonos a la idea, no tengan pudor de compartir lo que se les ocurra, siempre que esté enmarcado obviamente en la temática del curso. La idea es que podamos de alguna manera construir conjuntamente algún proyecto para la institución en la cual se desarrollan. Y bueno, como segunda actividad alternativa, que está más dirigida a aquellas instituciones que cuentan con un museo escolar, es compartir la experiencia del museo, que esto está súper interesante y también es súper útil para nosotros como biblioteca, para ir teniendo un raconto de experiencias a nivel federal, y aparte de compartir esa experiencia, hacer alguna propuesta de mejora o sugerencia, o pensar, por ejemplo, bueno, qué exposición podríamos hacer, o cómo podríamos trabajar tal tema de la currícula con los estudiantes a partir de los objetos. Es, como les digo, bastante libre, flexible. La idea es que, repito, ya estoy cansando, podamos compartir entre todas y todos las experiencias, y bueno, eso, fotos, videos, todos los recursos que ayuden a comprender la propuesta son bienvenidos. Julia, ¿te parece que compartamos ya el Padel? Dale, pero pará un cachín que... Sí. A ver si cierro y después lo comparto, si les parece. Así... Pero pasamos el enlace ya por el chat. Ah, ¿Te sí, está entrando? perfecto, sí, adelante. Pensé que... Igual si quieren ahora, después al final lo puedo abrir, por si quieren verlo. Ahí lo compartí en el chat. Sí, no sé si querés abrirlo. A ver. Te comparto acá. Yo lo tenía a ver desde acá. A los asistentes que están en YouTube tienen el enlace al chat. Ahí también lo está compartiendo el Infod, así lo ven resaltado y lo pueden acceder para empezar con la Perfecto. actividad que propuso Julia. El enlace del Padlet también lo van a tener en el aula virtual, y esta presentación, como decíamos, se va a subir, o sea que ahí también van a tener el link para poder hacer la propuesta de trabajo colaborativa. Y bueno, para cerrar un poquito, después de todo este gran raconto que hicimos sobre patrimonio, museo escolar, les traje tres... Uy, se me trabó esto. Ahí le respondo, antes que sigas, Ju,
Sí, Ahí le respondo a Jacqueline. Jacqueline nos está preguntando para qué fecha presentar el Padlet, y lo ideal era, lo que proponíamos era que para el próximo encuentro, que es la semana que viene, hayan ya completado alguna cosa dentro del Padlet, ¿no? sí, idealmente viernes, así tenemos un par de días para trabajarlo y podemos armar una presentación, para no estar por ahí corriendo el martes a última hora. Claro. Idealmente sería el viernes, pero bueno. La idea sería después- que nosotros Julia construye una devolución para ustedes de esas propuestas que están haciendo. Entonces los ayudamos y colaboramos para ese inicio del museo. Exactamente. Bueno, para finalizar un poquito, les traje estas 3 definiciones por ahí un poco más descontracturadas de museo. A mí la que más me gusta es la de Américo Castilla, que señala que el museo es en su concepción más contemporánea, es un medio de comunicación colectiva y como tal, agente de democratización de la cultura. Me parece que está bueno que empecemos a construir justamente esta idea de museo escolar, teniendo como eje la democratización, el acceso al conocimiento de esos objetos y la construcción colectiva de este proyecto. Así que por acá, no sé si me quedan, bueno, acá los créditos, la bibliografía que van a tener igual obviamente en el campus, y los logos para finalizar. Así que si les parece, dejo de compartir y seguimos. Ahí estamos. Algo interesante también, esto para retomar algo que dijiste antes, Julia, porque hablábamos de piezas, pero también hablamos de patrimonio inmaterial, cuando nombraste danzas, cuando nombraste costumbres en la escuela, ciertas reglas o cierta forma o estilo de trabajo en una escuela también se puede rescatar y ver a través de este guión que armemos, de esta muestra que armemos. Un Sí, aporte la para realidad. la... Ah, perdón. Adelante, adelante, Luis. Me quedé con los registros y el inventario que estuviste hablando y decía yo, pensaba que un dato muy interesante de un objeto es la fecha de donación, pero también el periodo en que tal directora utilizó ese objeto, ¿sí? Porque ahí le da valor, riqueza, información, datos, y es donde traes la historia, ¿no? Donde subyace la historia a partir del objeto. Digo esto porque vi un montón de museos escolares donde se traía una réplica, también era válido, si querés, como un teléfono antiguo que no teníamos en el Chaco, para que esa escuela lo tenía. Puede ser para dar tecnología, estaba bien, pero para lo que era el museo no, porque lo interesante del museo era hablar del objeto, pero en qué periodo de la historia institucional estuvo ese objeto, ¿no? Eso me parecía como un dato significativo que se incorpore en el registro o inventario del objeto, o la descripción, como vos decías. Sí, por eso es interesante pensar esto, ¿no? De que los objetos tienen que dar cuenta de alguna manera de la identidad de la escuela, ¿no? Si no, Claro. es esto que vos decís, Luis. Por ahí podemos traer una foto que complemente, que no sea de la institución, pero tiene que estar vinculada con nuestra historia institucional. El objeto adquiere el valor a partir de la información que portan y que tiene valor para la comunidad en donde está ese objeto. O sea, si no tiene ese contexto, si no tiene un valor, si no se recupera ese valor, es solamente un objeto, no es nada más que eso. Virginia en el chat aporta que en paralelo se podría ir activando la memoria a partir de los objetos, incorporando la historia oral, algo que también remarcamos a lo largo de esta charla. Bueno, justamente parte de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Que quizás si podemos resguardar, no sé, tenemos alguna persona que nos puede contar sobre la escuela, siempre es una buena idea grabarlo, hacerle una entrevista, tener algún registro que después nos permita recuperar ese relato. Así que hay mucho Sí. por hacer. Y ese en ese relato es un camino. lindo patrimonio inmaterial que se puede registrar y guardar en la biblioteca. Tal cual. Ujú. Pregunta Rosana si es un solo objeto el que se presenta.
dentro del Puede, Padlet? puede ser uno o varios. Si en el caso de que sean varios, la idea sería que tengan alguna coherencia como conjunto, digamos, como para poder pensarlo justamente en función de un proyecto, ¿no? Pueden tomar, si quieren, también como ejemplo, si les sirve para organizar el modelo de guión, quizás si les interesa como posibilidad para ordenar esos objetos, si no lo pueden compartir como consideren. También pueden utilizar la idea que dio Luis hace un rato por rubros y por materiales. Sí. Sí, ahí ya estamos armando colecciones. Si contamos con todo eso, es súper interesante. Ahí nos están pidiendo una breve aproximación al Padlet. Alejandro, ¿querés mostrarle? Julia, ¿puedes abrir el Padlet? A ver, espera si lo puedo abrir yo. Espérenme. Fíjate si podés, si no me fijo acá desde la presentación, creo que lo había puesto para linkear. Sí, por favor, hacelo vos, Julia, porque no lo Dale. veo acá y está tardando en abrirlo. Un segundito. Piensa en esto, el Padlet es como las pizarras que usamos de corcho, en donde pinchamos cartelitos, ayuda a memorias, donde anotamos cosas o colgamos una foto, etc. Acá La estoy única viendo que diferencia... ya hay aportes. Sí, Espectacular. perfecto, No, sí, perfecto. pero ¿Ven? si son... Espectacular. Mejores alumnos y alumnas. Sí, Esta totalmente. es la idea del Padlet. Les ahí lo pueden. muestro, básicamente tienen que hacer clic acá, o sea, en el más, y acá ponen foto, un link si quieren, escribir el asunto, no sé, museo escolar, tal escuela, y acá la descripción, y bueno, pueden agregar lo que quieran. Es bastante intuitivo. Ale, ¿querías decir algo? Eso que dijiste exactamente. Perfecto. Bien. Bueno, dejo de compartir, así guardamos el misterio para la próxima. Exacto. Estamos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más para Julia? No. Alguien mencionó hace un rato que una de las escuelas había sido nombrada Patrimonio Histórico, así que ahí el edificio entero va a formar parte de de la investigación para el museo. Sí, eso pasa muchas veces por ahí con las escuelas centenarias o las escuelas así más antiguas que obviamente tienen un reconocimiento patrimonial como escuelas, ¿no? O sea, como salvando las distancias, como es el caso del Palacio Pisurno, donde está la biblioteca, que originalmente fue una escuela primaria y tiene una declaratoria de Monumento Histórico Nacional del 2006. Bueno, nada, eso nos alienta y también nos presenta un marco legal para poder laburar sobre el patrimonio justamente que contiene. Para los que preguntan, sí, el enlace al Padlet va a quedar en el aula virtual, así que también van a poder acceder allí en el momento que quieran. Como dijo Julia, hasta el viernes sería interesante que aporten para que den un tiempo como para que podamos armar una devolución para la próxima clase, que es el próximo martes a las 18 también en este mismo canal. Me sentí como Eh, Batman y Robin. les recordamos a los que por primera vez entran en este tipo de propuesta que queda grabada la sesión de hoy junto con el chat, o sea que ustedes en el momento van a poder estar viendo la grabación y los intercambios que hubo dentro del chat. Lo que implica también que va a estar también el acceso al Padlet y a la formita en que recién explicamos, aunque ahí desde el Infodlet se están compartiendo también algunos tutoriales para el uso del Padlet. Bien.
Yo miro para acá porque tengo Sí, el yo estoy YouTube con la otra prendido. computadora mirando el chat. Bueno, creo que más o menos resolvimos todas las dudas por el día de hoy. Nos queda encontrarnos la próxima semana. Esperemos encontrar un Padlet lleno de propuestas, que tengamos que trabajar mucho y poder la semana que viene hacer unos lindos intercambios y que de estos 2 encuentros sobre museos podamos llegar a concretar en alguno de los espacios de donde ustedes están trabajando alguna primera muestra y algún inicio de museo escolar. Así. Y les compartimos también el correo electrónico de las redes federales de información, que es bnmredes@educacion.gov.ar, lo tienen allí en el chat, para cualquier consulta que necesiten con respecto a sus proyectos de Museo Histórico de Educación, Archivo Escolar, Biblioteca Escolar, etc. Bueno, esperamos esa lluvia de ideas y de proyectos. Gracias por estar, por participar, que con esta dinámica a veces los que estamos hablando es un poco difícil ver cuál es el timing de la propuesta, pero bueno, gracias al equipo y a la participación se hace un poco más rico que estar hablando frente a la pantalla sin saber. Así que, por mí, agradecimientos. Chau a todos.